La familia. En cada amanecer hay un nuevo día, lleno de esperanza, que ilumina mi vida. La dicha de la vida es tener una familia con quien se pueda contar toda la vida. Si la felicidad de tener una familia tuviera olor, ¿a qué olería? Yo creo que huele a calor de hogar, a abrazo de un padre y la sonrisa de una madre, a historias del abuelo y comidas de la abuela, a preguntas de hijos y confidencia de hermano, a sonrisa de un tío y visita de un amigo, a bienestar de los que amo. Huele también a fresca brisa de mar, a hierba del bosque de la mañana, a color de la tarde, a seguridad y descanso en la noche, a techo sobre la casa y comida en la mesa. Es un gusto para mí estar aquí otra vez acompañándolos. Muchas gracias, pastor y pastora, por la invitación. El tema que vamos a tocar hoy, yo creo que ha sido el tema de la pandemia, ¿verdad? Todos, no creo que haya uno solo que se haya salvado de tener afecciones emocionales, pero a veces no entendemos ni siquiera qué son las emociones y qué son los sentimientos. Creemos que es lo mismo y son dos cosas diferentes. Entonces, por ahí vamos a empezar nuestra instrucción de hoy, haciendo esa diferencia. ¿Cómo definir las emociones y los sentimientos? La diferencia entre emociones y sentimientos está en que las emociones se producen de manera inconsciente. Eso quiere decir que nosotros no nos damos cuenta de la emoción que estamos teniendo en ese momento. Y los sentimientos son la forma consciente de las emociones, ¿verdad? Ya tienen componente más racional y no hay emoción sin sentimiento y viceversa, ¿verdad? Porque la emoción es lo que nos va a causar el sentimiento. La emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales. Eso quiere decir que se produce primero como una respuesta neuroquímica aquí en el cerebro, un químico cerebral, y después hay muchas hormonas que intervienen también en lo que es una emoción. Por eso es que son inconscientes, porque es como más un proceso químico que un proceso consciente, que es algo que ya sentimos. Y nos predispone a reaccionar de cierta manera hacia un estímulo externo. Ahorita vamos a poner más ejemplos. La emoción es en esencia un proceso inconsciente. Las emociones son fuerzas motivadoras que nos preparan para la acción. Quiere decir que las emociones son buenas, porque en un momento de peligro nos va a hacer reaccionar de cierta forma para poder escapar. Entonces las emociones son buenas, lo que es malo es cuando no las podemos controlar. Son procesos biológicos espontáneos que se escapan a nuestro control, ¿verdad? Cuando viene tal vez un momento de enojo, entonces viene todo lo demás que serían los sentimientos. La emoción es el enojo, el sentimiento es como yo reacciono, gritando, inclusive golpeando, ¿verdad? Entonces esa emoción es lo que me va a producir ese sentimiento, que es como yo voy a reaccionar. Los demás pueden entenderlas a partir de nuestras expresiones físicas espontáneas, como la risa. Si yo tengo alegría, que es una emoción, puedo presentarlo como carcajada, ¿verdad? O esbozar una sonrisa, inclusive hasta en los ojos. La gente va a poder leer cómo yo estoy, pero no es, esa es la forma consciente en que yo estoy expresando esa emoción. Los sentimientos son nuestras interpretaciones propias de las emociones.
es como yo interpreto la alegría, es como yo interpreto el enojo, es como yo interpreto la sorpresa. Eso no quiere decir que cualquiera de ustedes lo interprete de la misma manera, ¿verdad? Todo lo vamos a interpretar de manera diferente y vamos, por supuesto, a reaccionar de manera diferente. Somos conscientes de lo que sentimos y podemos tomar decisiones a partir de ello. ¿Qué es importante de esto? Que podemos tomar tanto decisiones negativas como decisiones positivas. Entonces, dentro de las emociones es muy importante aprender a reconocerlas a partir del sentimiento, ir a la raíz de cuál es la emoción y tomar control. Eso es importantísimo, por eso tenemos el dominio propio, como el libre albedrío también, pero en las emociones practiquemos más el dominio propio, sobre todo en las negativas. ¿Cómo controlamos los sentimientos? Los demás no pueden inferirlos de nuestra conducta. Emociones versus sentimientos. Las emociones son transitorias y con una intensidad mayor. Aparecen rápido y son inconscientes. Aparecen primero que el sentimiento. Son reacciones psicofisiológicas porque son del cerebro. Entonces son reacciones psicofisiológicas. Los sentimientos son de larga duración porque a mí me viene la emoción de enojo y yo puedo pasar todo el día con el sentimiento negativo, ¿verdad? Pero la emoción ya pasó. Lo que me quedó fue el sentimiento. Son más lentas y son conscientes, ¿verdad? Cuando estamos con un sentimiento, me enojé, viene el sentimiento, yo estoy consciente de todo lo que estoy sintiendo. Por eso es tan importante encontrar la raíz de ese sentimiento. Aparecen después, sin emoción no hay sentimiento. Es imposible tener un sentimiento si primero no hubo una emoción. Interpretación de las reacciones emocionales. ¿Les va quedando claro, sí, la diferencia entre emociones y sentimientos? Ok, levántenme la mano, ¿cuántos sabían esta diferencia? Nadie, ¿verdad? Todos creemos, usted no haga trampa. Todos creemos que es lo mismo, ¿verdad? Entonces a veces es importante tomar conciencia porque además eso nos ayuda mucho a tener control sobre cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida, hablando de las afecciones emocionales y de todo esto que hemos pasado durante la pandemia. Las emociones son procesos fisiológicos primarios, instintivos e involuntarios, por lo mismo que hemos hablado de que son inconscientes. Sirven para la supervivencia siempre y cuando lo utilicemos de manera correcta. Facilitan el aprendizaje y no se procesan. Procesamos los sentimientos, pero las emociones no. Pueden aparecer sin que realmente se noten o se producen antes que la mente consciente haya tenido tiempo de registrar qué ha motivado la emoción. Dentro de lo que es la neuroplasticidad que se trabaja en la neurociencia, nos habla mucho de que tenemos que encontrar la raíz de 9 áreas, entre ellas del pensamiento y las emociones. De hecho, la primera área que viene dentro de la neurociencia es la emoción, porque el hombre tiene 2 estados, amor y temor. Amor es esa conexión perfecta con nuestro Creador. El temor es la raíz de todo lo negativo que nosotros podemos sentir y ya no es Dios el que está gobernando en nosotros, sino que es el enemigo. Entonces, por eso es tan importante también hacer consciente las emociones, tener ese dominio propio, para que podamos estar la mayor parte del tiempo en eso que es amor, en ese amor perfecto con Dios, como Él nos diseñó. Las emociones son generadas por el sistema límbico,
un conjunto de estructuras que se encuentra en el cerebro y cuya función está relacionada con el aprendizaje, la atención, la memoria y las respuestas emocionales. Entonces, si vemos, es aquí donde está el sistema límbico. Por eso muchas veces cuando las personas tienen algún tipo de tumor o algo, empiezan a tener diferentes tipos de emociones que causan reacciones de los sentimientos que pueden hacer que la persona sea disfuncional en algunas áreas, o que dicen, es que mi esposo antes no era así y ahora tal vez puede ser hasta un problema cardíaco y ahora pasa de mal humor, o alguien con un tumor cerebral. Entonces va a cambiar un poco porque vemos que está ubicado, por eso es importante saber, ¿verdad?, dónde está. Y si lo vemos, básicamente está en una área bastante importante, ¿verdad? ¿Cuáles son las 6 emociones básicas? Esto es según Paul Ekman, que es el creador había una serie que se llamaba Lie to Me, que es basada en la teoría de Paul Ekman. Él hizo una teoría sobre las microexpresiones faciales, como las expresiones que tenemos son universales, cómo detectar mentiras, ¿verdad? Bueno, hay toda una teoría al respecto. Con Paul Ekman, él se basa en 6 emociones básicas. Hay teorías de 7 y de 9, pero redundan al final en estas 6. Entonces, la primera que tenemos es la de ira. Yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento, a menos que tengamos un temperamento flemático a más no poder, pero yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento. ¿Y qué sentimiento nos genera, verdad? Es un sentimiento negativo. De hecho, si vamos a ver, casi todos son negativos, pero tienen una respuesta también de salvaguardar a veces nuestra integridad física. Asco y desagrado. Vayan aprendiéndoselas porque ahora les hago examen. Porque son solo 6, todo lo demás son sentimientos. Ahora, hacia dedo, llamo a unos 4 y les hago las preguntas, a ver si pusieron atención. Asco y desagrado. Miedo. Es interesante ver los ojos de todos donde vieron las cucarachas. Alegría. Tristeza. Y sorpresa. Esas son las 6 emociones básicas. ¿Cuántos sabían que eso eran solo emociones? Solo uno me levantó la mano y el otro es que está despistado. Pero sí, no las distinguimos. Al no distinguir nosotros cuáles son emociones y sentimientos, es donde nuestro cerebro, porque las emociones es lo que hace que haya un desequilibrio químico a nivel cerebral. Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia de nuestras emociones y aprendamos a manejarlas para casualmente tener una salud mental óptima. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es la suma de emoción más pensamiento. Por lo que se sabe, es cognitiva con un componente subjetivo, porque es algo que no podemos ver. Es decir, los sentimientos se deben a las interpretaciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos. Entonces no lo podemos ver y no siempre estamos conscientes de a raíz de qué vino ese sentimiento. Porque inclusive a veces venimos acumulando y X día, por algo insignificante, ese día fue el día que nos enojamos. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida en que uno toma conciencia de ella.
Oigan qué importante, una emoción se transforma en sentimiento en la medida que toma conciencia de ella. Entonces tenemos que estar muy conscientes de lo que sentimos y acordémonos que en la pasada está diciendo que es la suma de emoción más pensamiento. Nosotros tenemos solo 7 líneas de pensamiento, pero Dios, que es perfecto, así como nos hizo únicos a cada uno, nos hizo las huellas digitales únicos a cada uno, solo hay 7 líneas de pensamiento y todos tenemos la línea de pensamiento diferente. Entonces eso se trabaja también dentro del área de neurociencia y puede uno descubrir cuál es su línea de pensamiento, porque necesitamos tener pensamientos completos para que el cerebro funcione de manera correcta, pero la mayoría de nuestros pensamientos son incompletos, o a veces inclusive tratamos de no pensar porque lo que sentimos no nos gusta. La idea es procesar la emoción más el pensamiento y los sentimientos para que nuestro cerebro tenga salud. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida en que se toma conciencia uno de ella, es decir, cuando etiquetamos una emoción de manera subconsciente y emitimos un juicio acerca de ella. Los sentimientos derivan del pensamiento y el pensamiento precede al sentimiento. Entonces viene emoción, sentimiento, pensamiento. Entonces vean lo importante cómo va la línea. ¿Qué nos dice la Biblia? Claro, hay muchísimo sobre las emociones. Puse algunos por cuestión de tiempo. Pero dice, sobre la alegría nos dice, por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Salmos 16:9. Sobre la tristeza, es importante entender que a través de la Biblia nos habla muchísimo sobre las emociones de todos los personajes. Y el más importante, de Jesús. Nos habla mucho de las emociones de Jesús, las pasó todas. La diferencia entre él y nosotros es que él no pecó, pero pasó por todas las emociones. La tristeza. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Qué belleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si nosotros vivimos en gozo, podemos pasar cualquier circunstancia de vida. Porque una cosa es la felicidad y otra es el gozo. La felicidad es lo que nos ofrece el mundo. Es un ratito. Van, se compran el iPhone 13, me disculpan si van por el 14, no sé por cuál van, entendí que era el 13. Lo van a disfrutar el primer día montones, el segundo día, el tercer día es un aparato más. Eso es felicidad. Pero vivir en el gozo del Señor, eso es eterno. Entonces practiquemos ese gozo del Señor. A mí eso me encanta. Aquí está mi esposo que no me deja mentir, que yo le digo que para mí estar en ese gozo, así he pasado yo, algún día oirán mi testimonio si el pastor me lo permite. Así he sobrevivido yo todas las circunstancias de mi vida. En cuanto las entendí, siendo gozosa en el Señor. Y les puedo decir que he visto su mano desde ese día increíble hasta el día de hoy. Yo me emocioné con el gozo, que no era el tema, pero bueno. Miedo. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros.
para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4, 17, 18. Imagínense el poder que tiene el amor de Dios que echa fuera el temor. Y ya les dije, solo tenemos dos estados, amor y temor. Qué maravilloso poder vivir en ese gozo y en ese amor. Vamos a caer porque estamos en el mundo, pero si nosotros lo recordamos rápidamente y reaccionamos, echa fuera ese temor. Y si seguimos en temor es porque no hemos sido perfeccionados en ese amor. Enojo. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbios 15:1. ¿Qué pasa si alguien viene enojado, se para aquí y empieza a gritar? Y mi respuesta es en amor. Mi respuesta es sin alterarme. La persona probablemente se va a enojar más y me va a contestar así. Yo le puedo decir, ¿por qué me hablas así si yo te quiero? Porque tenemos que querernos, querer al prójimo, y el prójimo no es, pues mi esposo es mi prójimo, pero qué fácil escoger, amar al hombre que yo escogí, ¿verdad? Pues qué fácil. Lo difícil es amar al que me hace la vida imposible, al que no digo yo que está en mi prójimo. Si esa persona viene y yo reacciono en amor, inmediatamente la persona va a bajar. Si nosotros empezamos a contestar, la persona va a ir subiendo y vamos a terminar los dos enojados y probablemente agarrados. Entonces es importante, cuando alguien está enojado, por eso dice, la respuesta amable calma el enojo, ¿verdad? A veces si no podemos dar esa respuesta amable, nos quedamos callados, que es lo mismo. Ahí son tips para controlar las emociones. Algo que ha pasado mucho en esta pandemia, y es que hemos tenido muchos seres queridos, cercanos, tal vez muy cercanos o conocidos que han fallecido, ¿verdad? Bueno, ahí como vieron, además mi doctorado es en procesos de duelo. Entonces dice, la tristeza por un ser fallecido. Queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros, que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, si somos creyentes tenemos esa esperanza en Cristo, ¿verdad? Hay una canción que a mí me gusta mucho, que tiene una frase que dice, mi esperanza está en Jesús, ¿verdad? Entonces, no es que no vamos a pasar tristeza, no es que no vamos a pasar dolor, por la misma palabra nos dice, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicción, pero qué bonito es si entendemos en medio de nuestro proceso de dolor esa esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 18. Y así estaremos con el Señor para siempre. Yo no oigo un amén aquí, qué belleza estar con Él para siempre.
Las afecciones emocionales que hemos visto más comunes en la pandemia a nivel clínico. Aumento de los síntomas depresivos. Los factores de riesgo son ser mujer joven, estoy hablándoles a nivel más de estadística, menor de 40 años, estudiantes con un nivel educativo bajo. ¿Esto a qué se refiere? La calidad de la educación bajó. Los mismos chicos dicen de universidad, de escuela y de colegio que no están aprendiendo igual o que no están aprendiendo bien. Y aquí si hay padres, no sé qué percepción tendrán, pero es por lo menos lo que yo oigo en consulta y lo que dicen las estadísticas en este momento. Vivir en una ciudad, a veces vivir lejos de la ciudad es un poco más tranquilo. La presencia de soledad, muchas personas ahora en la pandemia vivían solos y quedaron presos en la casa solos. De hecho, es mucho de lo que se está viendo ahorita en las terapias. Mala salud física o psíquica, tal vez alguna persona que ya tenía alguna deficiencia física o alguna condición de salud se les ha agravado. Preocupación alta, las personas que no tienen hijos, aunque muchos dirán, ¿cómo? Si más bien los que tienen hijos se están volviendo locos. No, pero es que es compañía, ¿verdad? No es lo mismo estar uno solo en una casa que tener un hogar. Tener una alta exposición a noticias sobre la pandemia. Ha habido una sobreexposición mediática y hay gente que se ha vuelto fanática de ver YouTube sin discriminar qué es lo que es cierto y qué es lo que es mentira. Si tenemos esa adicción a buscar todo sobre la pandemia, la vacuna, esto, el otro, mejor busquemos prédicas, mejor busquemos la palabra. Eso sí nos va a llenar, esa sí es la verdad, ¿verdad? Y no hay duda de que estamos con la verdad. No estemos buscando más noticias, ya ha sido más de año y medio de un régimen de terror. Entonces, mejor dejemos de ver noticias, busquemos la palabra, busquemos prédicas, alimentemos lo que realmente vale, que es nuestro espíritu y nuestro corazón en Cristo. Y haber sufrido un periodo de confinamiento prolongado, yo creo que ya fue suficiente, ¿verdad? Ya sabemos las medidas, ya sabemos, y aparte que esto causa una rebeldía ya al final de tanto tiempo, ya la gente está cansada, física y mentalmente, ¿verdad? Ya esto ya no es sostenible ni lógico al final de cuentas. Aumento de síntomas de ansiedad, siendo los factores de riesgo similares a los mencionados. Alta exposición a las noticias sobre la pandemia, periodo de confinamiento prolongado, estar en contacto con algún afectado. Aparición de estrés postraumático. Insomnio, sueños relacionados con la pandemia, síntomas disasociativos de la realidad. Eso es que nos separamos de lo que es la realidad, de lo que es el momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos sobreexpuestos. Entonces a veces nos separamos de la realidad a nivel psíquico. Se ha identificado en una prevalencia muy variable. Los factores de riesgo han sido también ser mujer, tener una edad inferior a 40 años, sueño pobre, soledad y mala salud percibida. ¿Por qué? Porque al estar tanto tiempo encerrados y haciendo teletrabajo, la gente no está consciente de que tiene que levantarse cada por lo menos media hora, 45 minutos, estirarse, respirar, tomar agua, etcétera, etcétera. O sea, la gente se levanta solo cuando ya tiene que ir al baño, porque si no, ¿verdad? Ya ahí sí es una necesidad fisiológica, pero es que respirar también correctamente, tomar líquido, alimentarnos de forma correcta, tener horarios saludables, no prolongarnos como estoy en la casa, entonces trabajo hasta las 10 de la noche, ¿verdad? No, hay que tener horarios saludables, pero todo eso se perdió con la pandemia.
Incertidumbre hacia el futuro. Los jóvenes suelen sufrir los efectos del confinamiento. También tienen más compromiso con el cuidado de los hijos o las personas mayores y peor situación económica. Estos mismos aspectos se han observado en otras crisis. Los jóvenes están muy afectados porque no saben qué va a pasar, ¿verdad? Y eso se ve en consulta todos los días. Vamos virtual otra vez. Ya están cansados de la virtualidad. Los jóvenes son seres bueno, todos, Dios nos hizo seres sociables, pero los adolescentes y los niños tienen una necesidad mayor, y el adulto joven de socializar es una necesidad que es un beneficio, ¿verdad? Al final de cuentas, los hemos privado de eso. De hecho, es alarmante cómo ha subido la tasa de suicidios en jóvenes y adolescentes. Es alarmante. Ansiedad. No sé cuántos saben reconocer la ansiedad, pero eso sería otro tema totalmente muy extenso. Pero algunos de los síntomas de ansiedad rápidamente: falta de aire, aceleración del ritmo cardíaco, que nos quedemos viendo como oscuro, ¿verdad? Que sentamos como esa sensación como que estamos ganas de salir corriendo, estar en un lugar con mucha gente y no poder, ¿verdad? Tener que salir. El 90% de la población, el otro día no se ha examinado, el 90% de la población está con algún síntoma de ansiedad y ya algunos con un trastorno de ansiedad. La ansiedad es importante siempre detectarla a tiempo, porque la ansiedad, la depresión tiene reversa, ¿verdad? La depresión, tomamos medicamentos, nos nivelan los químicos. La ansiedad tiende a crecer, no a disminuir. Entonces es importante que nosotros detectemos la ansiedad a tiempo. No siempre se requieren medicamentos. Entonces, los otros motivos de aparición de la ansiedad es la repercusión directa de la infección. Los que han pasado, no sé a cuánto les ha dado COVID ya aquí, pero sí, ahí genera un poco de ansiedad. A mi esposo, a mí nos dio, y sí genera ansiedad porque no sabe uno si va a tener que hospitalizarse, si lo va a pasar bien, si va, ¿verdad? Y uno preocupado por el otro, y obviamente nos dio casi que al mismo tiempo. Entonces eso es un factor que provoca ansiedad. El duelo por pérdida de familiares y amigos, desempleo, medidas de confinamiento. Yo creo que el factor, lo que pasa es que no los puse en orden para no caerle mal al gobierno, pero las medidas de confinamiento han sido ya extremas, muy extendidas, y de lo que yo vi de noticias, porque no volví a ver desde hace muchísimo tiempo, no he oído una sola vez, ni aleatorias cuando oigo, que se preocupen por la salud mental. Sí oigo que todos los días, a mediodía, 1 de la tarde, no sé a qué horas pasan la conferencia, hay un régimen de terror, pero nadie se está preocupando por la salud mental de cada uno de ustedes que está aquí. Entonces, como nadie se está preocupando por nuestra salud mental, preocupémonos nosotros, tomemos medidas, busquemos ayuda si es necesario. Carencias sanitarias, atención primaria, salud mental. Ahora llegar a un hospital es casi un crimen, ¿verdad? No están atendiendo, todo es COVID, no están atendiendo, entonces pues algunas personas ni siquiera están recibiendo esa atención primaria. Los hospitales psiquiátricos y las salas psiquiátricas están colapsadas. Ahorita no se están recibiendo pacientes porque están colapsadas. Pero hablamos de las UCIs todavía, ¿verdad? Hablamos de la UCI, de la pandemia, pero no hablamos de que los hospitales de salud mental están colapsados, que solo emergencias graves están recibiendo. Eso no nos lo dicen. Entonces, tomemos acción nosotros. Privación cutánea.
Eso es que no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos. Yo no sé ustedes, pero yo soy muy de estar en contacto con la gente, a mí me encanta. Para mí estar hoy aquí presencial, ustedes no tienen idea de lo que significa poderlos ver a cada uno de ustedes. Pero los tengo que ver de larguito, ¿verdad? No me puedo acercar a ustedes y darles un abrazo. Cuando tengo un paciente en la clínica quebrantado, no puedo darle un abrazo. Y eso es lo que está necesitando. ¿Qué es lo primero que hacen cuando un niño nace? Se lo ponen en el pecho a la mamá. Porque es importante, es vital para el ser humano ese contacto físico. La despersonalización. Vean, si yo mañana me los encuentro, yo soy de aquí de Cartago también, tengo poquito de vivir aquí, pero estoy viviendo aquí. Si mañana me los encuentro y están sin mascarilla, no esperen que los reconozca, ¿verdad? Porque ahora ya no reconozco a nadie sin mascarilla. Antes era con mascarilla, ahora sin mascarilla no reconozco a nadie. Nos están despersonalizando, ¿verdad? No es lo mismo poder ver la sonrisa, la expresión de cada uno de ustedes. No sería lo mismo si yo ahorita tuviera una mascarilla puesta. Lo que estamos hablando no sería lo mismo. No podrían ver mis expresiones, cómo estoy dirigiéndome. Nos están despersonalizando. Ya no tiene ni siquiera sentido, porque ni siquiera sabemos usar la mascarilla. Pero eso tampoco no lo explican. Consecuencias psicológicas del aislamiento. Manifestaciones psicológicas negativas de mayor frecuencia. Dentro de las manifestaciones reportadas con mayor frecuencia, en los estudios consultados se encuentran los trastornos emocionales, depresión, estrés, apatía, irritabilidad, insomnio, trastorno de estrés postraumático, ira, agotamiento emocional. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí esto de la restricción, a mí me ha producido un agotamiento emocional, porque tiene que andar uno corriendo todo el día para estar a la hora que es. Y eso que yo tengo carta, yo puedo circular. Pero inclusive a inicios de la pandemia, el hijo de una amiga mía se mató porque venía 5 minutos tarde. De terror que lo agarrara la policía. Y así han habido un montón de accidentes. Como variables predictoras de las reacciones psicológicas negativas se reportan las siguientes: presentar una edad comprendida entre los 16 y 24 años, o sea, la población más vulnerable, ¿verdad? Porque los niños todavía están ahí como más apechugaditos por la mamá, pero los adolescentes que están y los adultos jóvenes en una edad muy compleja son los que están presentando. Y me dieron ese dato, yo lo hubiera bajado a 14. Porque los últimos suicidios que han habido son de 13 y 14 años. Jovencitos de esas dos edades. Bajos niveles de educación. A esto nos referimos a la edad, ¿verdad? No es que si una persona tiene bajo nivel de educación va a estar más afectada, nos estamos refiriendo al rango de edad, que lógicamente no es lo mismo que una persona ya de 30 años. Pertenecer al sexo femenino. Las mujeres están siendo mucho más afectadas porque son las que han tenido que quedarse en casa al cuidado de los hijos, o son las que han perdido más, el índice laboral está más alto de pérdida para mujeres, y tal vez era jefa de hogar. Tener un solo hijo en comparación con tener 2 o más, porque también respaldan funciones, ¿verdad? Y la interacción es diferente, porque entonces toca a uno entretener al niño. Si son varios, se entretienen entre ellos y se ayudan unos a otros. Vivir solo, me ha tocado tratar muchísima gente con estrés postraumático por eso, sobre todo esos primeros 4 meses, ¿verdad?, en que no se podía salir,
y de ahí salía uno al supermercado con guantes, con bufanda, con gorro, con tapabocas, con todo lo que pudiera, y la existencia de antecedentes de enfermedades mentales, ¿verdad? Mucha gente que ya padecía de un trastorno de ansiedad generalizada, de depresión, etcétera, se vieron aumentadas ya esas enfermedades mentales que ya llegaron a ser clínicas, ¿verdad? Que pasaron de ser una enfermedad a ser clínicas. Impacto psicológico en la cuarentena en niños y adolescentes. Los niños y adolescentes en cuarentena durante la aplicación de pruebas para comprobar la presencia de síntomas de estrés postraumático suelen mostrar puntuaciones 3 veces mayor como promedio en comparación con niños que no han experimentado el aislamiento o reclusión. Los estudios en este campo sugieren que los niños son más propensos a desarrollar un trastorno de estrés agudo, trastornos de adaptación, porque los estamos los estamos quitando la parte de socialización, entonces estamos teniendo más trastornos de adaptación y aproximadamente el 30% de ellos desarrollan posteriormente trastornos de estrés postraumático. Las reacciones suelen agravarse cuando por razones epidemiológicas el protocolo de tratamiento conlleva a la separación del niño de sus cuidadores y de la privación cutánea, que ha pasado mucho en la pandemia por agresión, ¿verdad? Porque ha habido una violencia intrafamiliar importante, han arrebatado a los niños, los han institucionalizado, o los papás se contagiaron, entonces los abuelos se los llevaron, algunos papás murieron, y ya no podemos abrazar a abuelito, no podemos abrazar a abuelita, no puedo abrazar a mis tíos, no puedo abrazar a mis primos. Volvemos al mismo principio de la privación cutánea. Impacto psicológico en adultos mayores. Yo creo que ha sido la población más afectada, porque además todas las noticias del inicio es la población que se va a morir, ¿verdad? Y ellos expuestos a las noticias, y es la población que se va a morir, porque ese ha sido el patrón a nivel mundial. Y si vemos aquí el comportamiento fue completamente diferente, pero les metieron mucho miedo. Los adultos mayores se encuentran entre los grupos más vulnerables durante la pandemia y también entre los más segregados. Los adultos mayores son especialmente vulnerables ante las medidas de cuarentena y aislamiento social, teniendo en cuenta que en esta etapa se reducen las redes de apoyo social y disminuye la participación en actividades sociales. Por ejemplo, los adultos mayores que están en un albergue, en un asilo. Me acuerdo como a inicios de la pandemia que iba pasando por un asilo. Me partió el alma ver cómo bajo un frío, porque estaba haciendo ese día muchísimo frío, venían sacando al adulto mayor después probablemente de tenerlo todo el día adentro para que los familiares lo vieran a través de un portón. Y por decir aquí, y donde están ellos sentados, los familiares. Entonces se les ha privado hasta estar con sus familias, y hasta la fecha todavía no pueden acercarse. Entonces son personas que tienen un año, más de un año y medio de no estar con su familia. En el afán de protegerlos del contagio, han quedado en confinamiento, solitarios en sus casas. No hay actividades para adultos mayores. Vean, yo que trabajo también con adultos mayores, les he buscado actividades. Todo está cerrado para los adultos mayores y todo es tecnológico, y hay que entender que no todos pueden con la tecnología. Pero todo se les cerró. O sea, si ellos no se adaptaban a la tecnología, todo se cerró. Estudios recientes confirman que el efecto del confinamiento en los adultos mayores durante la pandemia ha conllevado a un profundo deterioro de la salud mental de estas personas.
Estaba buscando las estadísticas y han aumentado en un 40% la demencia. En un 40%. Es muy alto. La gente no estaba entendiendo qué pasaba por ese, pero si mi papá estaba de lo más bien, colapsaron, como han colapsado muchísima gente. Yo creo que todos hemos colapsado en algún momento en esta pandemia. O sea, el que me diga que no, que me dé la receta. ¿Verdad? Yo los primeros 4 meses que no podíamos trabajar ni hacer absolutamente nada, yo lo que hice fue, agarré la Biblia tapa a tapa y dije, yo me voy a estudiar con un tema específico y yo voy a sacar a todos los personajes para acordarme de quién es quién. Me acuerdo de la mitad porque tengo una memoria un poco terrible. Pero empecé y fue lindísimo. Dije, bueno, es el tiempo que tenía años de no tener. Pero hay que buscar esa salud mental, pero sana. Por eso les digo, si vamos a ver, hagamos algo productivo, leamos la palabra, busquemos prédicas. Hay que tener tiempos de esparcimiento, de reírse. También, ¿verdad? Tener esos horarios saludables. Pero sobre todo, primero, conectados al río. Además, se ha observado un agravamiento de condiciones preexistentes como diabetes, hipertensión, angina de pecho y eventos cardíacos, así como condiciones psiquiátricas, trastornos depresivos, ansiosos, obsesivos compulsivos, abuso de sustancias, déficit neurocognitivos. El trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que llamamos TOC, que más se está presentando es el de la limpieza. Pero hay gente que ya se rompe las manos, o sea, que ya con neurodermatitis por contacto de tanto lavarse las manos, ¿verdad? Gente con alergias respiratorias por tanto spray, ¿verdad? Nunca había sido tan valorado oler alcohol como ahora, ¿verdad? Se echa alcohol uno todo el tiempo y usted va a un mall y en 4 lugares diferentes lo bañan a uno en alcohol. Y ese alcohol es malísimo para la piel. Pero se han hecho, o sea, hay mucho trastorno obsesivo compulsivo con respecto a ese tipo de higiene, digamos, de ahora con la pandemia. ¿Cómo disminuir los efectos del aislamiento social en la cuarentena? Seguir lo más normal posible, la nueva normalidad, ¿verdad? Lo que era antes de marzo del año pasado, no va a volver a ser. Entonces, tratemos de seguir lo más normal posible. Restringir y filtrar la información que recibimos. Hacer ejercicio es vital, aunque sea salir a caminar rápido, para liberar endorfinas. Es súper importante hacer ejercicio. Mi esposo le está tomando fotos, seguro es para decirme, acordate lo que dijiste ayer. Ir a la iglesia y a estudios bíblicos. Recibir consejería o ayuda de un profesional al menor síntoma de afectación emocional. No tenemos una cultura porque creemos que un psicólogo, un consejero, un psiquiatra es para locos. No, como un cardiólogo es para el corazón, psiquiatra, consejero y psicólogo es para que nuestro estado emocional sea saludable y detectar las cosas a tiempo. Mantener buenos hábitos de alimentación. A raíz de la pandemia estamos comiendo muy mal, me incluyo, y además yo como muchísimo, entonces sí, hay que mantener buenos hábitos de alimentación y hacer ejercicio. Incrementar las estrategias de afrontamiento del estrés, la depresión y la ansiedad. Tenemos que buscar estrategias para afrontarlas. Hay algo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque igual volvemos al mismo punto. Si yo busco en YouTube me puedo encontrar desde meditación hasta hipnosis. No, hay técnicas tan básicas como la respiración diafragmática, ¿verdad? Que eso es aprender a respirar.